Hola y bienvenido a nuestro podcast Charlas de Contratación Internacional. El día de hoy vamos a trabajar los contratos de concesión o distribución comercial internacional, respecto del cual planteamos las generalidades y algunas precisiones adicionales. ¿Qué es el contrato internacional? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuáles son las partes y obligaciones y deberes de ellas? Estas y otras preguntas serán respondidas en este podcast. Para ello, me acompañan nuestros invitados, Sebastián Álvarez, Nicolás Carvajal, Verónica Padilla, Danilo Villarreal, María Patiño, Gabriela Muñoz y su anfitrión Andrés Córdoba. Gracias, Andrés, por esta calurosa bienvenida. En primer lugar, el contrato de concesión, al que doctrinariamente se llama contrato de concesión de productos y servicios, es importante esclarecer una gran diferencia de la llamada concesión de obra pública o diferentes concesiones en materia de gas y petróleo o energía, básicamente nacidos para cubrir las necesidades administrativas del Estado o de sus subdivisiones, políticas, empresas descentralizadas o entes autónomos. Inclusive podríamos hablar de empresas de Estado, que no son objeto de lo que venimos a hablar el día de hoy, la concesión mercantil, y en algunos casos están contempladas en leyes especiales. En definitiva, coexisten en nuestro país tres formas de concesión. La número 1, la concesión administrativa. La número 2, la concesión privada, por la que todo tipo de asociaciones civiles conceden servicios a terceros de variada índole, y la que venimos a hablar el día de hoy. Y finalmente, la concesión comercial de venta. En segundo lugar, tenemos que decir que este contrato es un contrato atípico. Pero, ¿qué es un contrato atípico? Son aquellos que carecen de regulación legal y que se rigen por las normas generales de contratación y por las estipulaciones hechas por cada una de las partes. Por ello, entre menos previsión legal, mayor debe ser el contenido del contrato. También se puede decir que es atípico porque las concesiones son prácticas novedosas que se impusieron en el siglo XX. Primero surgieron las concesiones públicas y después las privadas. En cambio, por otra parte, las primeras concesiones privadas o mercantiles en aparecer fueron las concesiones que implicaban una alta tecnología. En estas se encontraba, por ejemplo, las de automotores. De manera general, en la concesión interviene un concedente o productor y un concesionario o distribuidor. En este tipo de contrato, el productor pide que el concesionario promocione su imagen corporativa, por lo que la inversión económica en este negocio la realiza el concesionario, quien es el dueño del establecimiento del comercio. El productor, por su parte, tiene que hacer transferencia de tecnología al concesionario, prepararlo y transmitir el know-how. ¿Existe alguna etimología o reseña histórica? El término distribución proviene del latín distributio, onis, acción y efecto de distribuir o distribuirse. En el mundo de los contratos mercantiles se emplean en dos sentidos. En el sentido amplio, de carácter genérico, de acuerdo con el cual una persona o empresa coloca en el mercado bienes o servicios que genera o produce otra empresa. Tal puede ser agencia, concesión, franquicia, etc. Restringido, referido a un modo particular de vinculación entre la empresa productora y el sujeto que coloca los productos en el mercado. Según algunos autores, el origen de este contrato se puede encontrar en repúblicas italianas y su actividad comercial en el Mediterráneo, a través de la figura comenda del año 1200. Entonces, para actuar en una plaza comercial distante, se recurre a una persona conocida en ese lugar y que viva del comercio para celebrar contratos en nombre propio, pero por cuenta del comité. Otra figura antecedente era la del porteador, una persona a quien el encargado de mercancías en un buque le encomendaban viajar en el mismo con el fin de hacer consignaciones o ventas del producto en los puertos a donde arribó la embarcación. Lo cierto es que estas formas incipientes de comercialización personalizada por terceros poco tienen que ver con los métodos modernos que se desarrollaron en los últimos 100 años. Hacia fines del siglo XIX, la empresa estaba concentrada principalmente en su función de producción y acudía a intermediarios para vender sus productos. Era la época de los mayoristas, los corredores, los comisionistas y los agentes de comercio. ¿Cuál es su naturaleza jurídica?
La naturaleza jurídica de la concesión fue materia de muchas apreciaciones doctrinarias, tanto en el extranjero como en nuestro país. Se le consideró por la jurisprudencia y durante bastante tiempo como una simple compra-venta, que se origina como una sucesión de ventas entre un fabricante y sus intermediarios, es decir, una compra-venta comercial o un típico contrato de cambio. Pero luego, con la influencia de la doctrina europea desarrollada por los contratos de concesión de cervezas y automotores, se observó que conformaban no uno o más contratos de cambio, ni mucho menos una sucesión de compraventas comerciales, sino una modalidad nueva de contratos empresariales donde una fábrica se desligaba de la comercialización directa de los productos que fabricaba y los tercerizaba a empresarios a los que designaba especialmente como distribuidores oficiales de los productos de su marca. Es decir, se trataba de un contrato con vocación de duración que no comprende solo una serie de compraventas futuras, sino que la obligación del concesionario es comercializar una parte de la producción del concedente en las oportunidades y bajo las condiciones que éste fije. ¿Cuál es la función económica de este tipo de contrato? La razón de ser de la concesión es la necesidad de las empresas productoras de terciarizar la venta y el servicio de ciertos productos. Así, este tipo de contrato es el medio más apropiado cuando el empresario, o bien conocido como comerciante, tiene interés en que sus bienes o servicios, como lo son textiles, licores, calzado, víveres u otros de consumo masivo, lleguen rápidamente al consumidor final. Entonces, ¿qué es el contrato de concesión internacional? Es un contrato consensual en el cual el concesionario se compromete a adquirir en determinadas condiciones productos al concedente y revenderlos en una zona geográfica determinada bajo su supervisión. Las ganancias consisten generalmente en la diferencia entre el precio de compra y el de venta, denominado reventa. ¿Qué sujetos intervienen en el contrato de concesión y cuál es el objeto del mismo? Gracias por la pregunta, Andrés. En primer lugar, hay que tener en cuenta quienes hacen parte de ese contrato, también llamados sujetos. Como primer lugar tenemos al distribuidor o concesionario, que es la persona organizada como empresa que adquiere los bienes y actúa en nombre e interés propio. La segunda, productor o concedente, quien es el comerciante que fabrica estos productos, los cuales son el objeto del contrato, aunque también puede ser el importador o mayorista quien provee los bienes que se quiere distribuir. Ahora que conocemos a los sujetos y su función, vamos a entrar un poquito más del tema del objeto en sí del contrato de concesión internacional. De una parte, llámese productor, importador o mayorista, solo se preocupa de entregar una mercancía que sea comercial, generando estabilidad y rentabilidad a su empresa, y en cuanto al distribuidor, logra un margen de ganancias representado por la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Así pues, de este componente surge necesariamente el deber recíproco de colaboración entre este concedente y el distribuidor, y eso sí, obrar con buena fe. Con este contrato se pretende que el distribuidor, por ser un profesional en mercadotecnia, venda los productos del fabricante, lo que conlleva a que éste se le reduzcan los gastos en la actividad en unos procesos que no son de su especialidad. En este punto es importante resaltar que existen tres clases de distribución. La primera es la distribución selectiva, en donde el productor escoge a las personas que reúnan las cualidades para manejar su producto, resultando beneficiosos en el contrato de ventas y mercadeo. La segunda es la distribución exclusiva, en donde el productor selecciona a los intermediarios asignándoles una zona y la prohibición de comercializar productos de la competencia. La tercera es la distribución general, en donde por medio de la misma calidad del producto y su precio, se le permite colocar existencias de artículos accesibles al público, sin determinar una zona específica, por ejemplo, la venta de cigarrillos, de chocolates, entre otros. ¿Qué características presenta el contrato de concesión internacional? El contrato de concesión es bilateral, ya que las partes se obligan recíprocamente. Es oneroso, ya que las ventas que se producen una a otra les son concebidas por una
contraprestación a su cargo. Comunicativo, ya que las ventajas o desventajas para las partes son previsibles. Consensual, ya que los contratos quedan concluidos para producir efectos desde el momento en que las partes recíprocamente manifiestan su consentimiento. Históricamente, el concesionario compra el producto y debe finalizar el stock, sea lo que venda de inmediato o a largo plazo, ya que la ventana al público se hace por su intermediación. Atípico, ya que no se encuentra regulado en las normas jurídicas. La costumbre, la doctrina y la jurisprudencia han establecido los principios que le son aplicables. Colaboración. El contrato de concesión no es un contrato de cambio, sino más bien un contrato de colaboración, formulado como contrato de adhesión. Intuitus personae. La elección del concesionario es un proceso de rigurosa selección de perfiles empresariales, tanto en lo económico como en lo financiero, y en su capacidad de gestión previa, con el fin de asegurar una operación exitosa que refleje permanencia y rentabilidad. Por ende, la muerte del concesionario pone fin a la concesión, aun tratándose de una sociedad de capital, porque la persona que gestiona es determinante para la selección, salvo que sus hijos estén integrados en la empresa. Si no, lo más conveniente es que vendan a un nuevo postulante. Tracto sucesivo. Las obligaciones y derechos de las partes se prolongan en el tiempo, ya que si no fuera así, estaríamos en presencia de un contrato de compra-venta. ¿Cuáles son esos aspectos característicos de este tipo de contrato? Existen 3 aspectos fundamentales que caracterizan al contrato de concesión internacional. Primero, duración. El contrato de concesión es un contrato de duración, el cual requiere de un plazo mínimo. La duración más o menos amplia permite que la actividad se estabilice para así cumplir la finalidad económica perseguida por las partes. Segundo, delimitación de zona de distribución. Por conveniencia de mercado es indispensable determinar la zona geográfica de cada uno de los distribuidores. Y tercero, exclusividad. Con ciertas salvedades, al contrato de concesión es exclusivo para ambas partes. El contrato de concesión constituye un universo pequeño en nuestro país y su uso ha estado focalizado básicamente en el campo automotor. El resto de contratos entre fabricantes, comercializadores se canaliza en contratos de distribución. Es importante mencionar sobre los antecedentes extranjeros de este tipo de contrato. Y un claro ejemplo es de esto Ford Motor Company. Se dijo que Henry Ford se jactaba de que su negocio era producir autos y vigilar que los terceros designados oficialmente por la fábrica los vendieran corriendo con el riesgo de venta y de su financiamiento. Ford Motor Company vendía sus productos al contado y su red de concesionarios compraban los productos de Ford y los revendían al público financiando sus ventas. Los balances de Ford se reflejaban en su política, la disminución del riesgo de crédito, y ellos le permitían tener ganancias aseguradas con los que financiar las construcciones de las plantas y el ampliamiento de las mismas. De esta forma, todos los concesionarios pagaban de contado tomando préstamos de sus propios bancos, mientras que en los casos que los concesionarios solicitaban la concesión de crédito a Ford, este tomaba garantías reales sobre los activos de los concesionarios. ¿De qué forma se realiza este contrato? Lo habitual es que este se realice de forma escrita, aunque rige el principio de libertad de forma, por lo que puede celebrarse de forma verbal o escrita. ¿Cuáles son las obligaciones del concedente? La obligación principal del concedente es suministrar la mercadería al distribuidor en la medida y en los momentos en que se requiera y dentro de las condiciones pactadas. Otra de sus obligaciones es no realizar operaciones en la zona asignada al distribuidor y evitar que terceros realicen tales ventas, salvo que ellos hayan pactado lo contrario. Informar al distribuidor el valor de venta del producto o servicio, responder por la idoneidad del producto y cumplir con las prestaciones de publicidad estipuladas a su cargo son otras de las obligaciones del concedente. ¿Cuáles son las obligaciones del distribuidor? La primera obligación y fundamental del distribuidor es adquirir los bienes o mercancías objeto del contrato. De igual forma, efectuar sus ventas con exclusividad en la región que le fue concedida con una cantidad mínima de ventas dentro de los periodos previstos. Pagar al concedente las facturas de los productos adquiridos en el lugar y tiempo pactado, promover ventas y dar a la clientela un servicio postventa
contribuir a los gastos de publicidad y respetar los precios de reventa son otras de las obligaciones del distribuidor. El respetar los precios de reventa es una limitación que caracteriza a este tipo de contrato y lo distingue de otras figuras afines, ya que el principal interés del productor es que él pueda ejercer un control en las ventas, con lo cual le garantiza que la distribución se haga en las condiciones que acrediten y posicionen sus productos. ¿Bajo qué término se da la terminación del contrato? El contrato se extingue por las causas pactadas en el mismo, entre las cuales encontramos el vencimiento del plazo. En caso de que se pacte una posibilidad de prórroga, el contrato seguirá vigente por el tiempo que dure la misma. Segundo, por terminación unilateral. En caso de que no se pacte plazo o condición de duración, es la forma de poner fin al contrato de distribución cuando no se tiene establecido un plazo o condición de duración. Este derecho se condiciona a una notificación o preaviso que realiza una de las partes a la otra, de acuerdo con lo pactado en el contrato. La resolución unilateral por una u otra de las partes contratantes da lugar a la indemnización de daños y perjuicios, si estos se prueban y se han hecho sin justa causa o con abuso de derecho. Tercero, la insolvencia de una de las partes. El debido temor de que alguna de las partes no podrá continuar atendiendo la distribución faculta para terminar el contrato. La sanción de una ley sobre concesión en nuestro país plantea algunos temas interesantes, productos de la historia que acaba de consignar y de cómo reaccionaron los tribunales ante esta suerte de convenios en que todo funcionaba sin norma alguna, basado en principios generales de los contratos. El contrato de concesión se conoce y no es un misterio para ninguno, y es, yo creo que, la cúspide de su reconocimiento por la industria automotriz, y por ninguna otra industria hubieran seguido siendo los contratos entre concedente y concesionario. Estos contratos de distribución exclusiva de productos han sido usados sin mayor problema en otras áreas, pero los juicios sonados de la industria automotriz provocaron que no fueran populares como instrumentos jurídicos de distribución, excepto para las estaciones de servicio que ya se usaban, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la sanción de una ley denominada Petroleum Marketing Practice Act.